Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a su canal La Sinfonía del Pensamiento. Hoy en este día he preparado para todos ustedes un acercamiento al pensamiento de la filosofía oriental. Lo haremos desde una obra que lleva por título Los Yogas Prácticos. Esta obra apareció traducida al español en 1964 y la autoría se le debe al autor Swami Vivekananda. El Swami Vivekananda fue un filósofo, un líder y un maestro religioso de la India que nació en el año de 1863 en Calcuta y murió en el año de 1902. Es considerado uno de los líderes espirituales más importantes del siglo XIX. Entonces, queridos amigos y amigas, hoy en esta noche vamos a abrir el abanico de posibilidades acercándonos a esa fuente, a ese ontanar de energía espiritual, de sabiduría oriental, a través de este texto que lleva por título Los Yogas Prácticos, del maestro Vivekananda. Antes de entrar de lleno en materia, queridos amigos, queridas amigas, voy a retomar una frase que quedó pendiente en un video anterior. Esta frase se debe al insurgente, al héroe patrio, Ignacio Allende. La frase dice lo siguiente: sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Esta obra, queridos amigos, la he leído precisamente porque reúne las condiciones para enmarcar lo que es este canal, la Sinfonía del Pensamiento, y también el cultivo de lo que he denominado la filosofía de la educación espiritual. Una transformación constante del individuo, una transformación constante de la personalidad que no se agota en la individualidad, sino que detona en el ámbito social. Nadie se libera por sí solo, todos nos liberamos en comunión. El diálogo es la fuente que nos puede posibilitar la liberación. En ese sentido, queridos amigos, queridas amigas, voy a comenzar con la lectura de este texto, el cual lleva por título Los Yogas Prácticos del Swami Vivekananda, esperando que estos pasajes sean de su enorme agrado. El primer pasaje de esta filosofía oriental dice lo siguiente: la finalidad de la humanidad es el conocimiento, el único ideal que nos propone la filosofía oriental. El ser humano no tiene por finalidad el placer, sino el conocimiento. El placer y la alegría llegan a su fin. Es un error suponer que el placer es nuestra finalidad. La causa de todas las desgracias que nos afligen en el mundo es que los seres humanos, necia y estúpidamente, ven en el placer el ideal al cual hay que llegar. Al cabo de cierto tiempo, el ser humano se da cuenta de que no hay que dirigirse hacia la alegría, sino hacia el conocimiento. Descubre que el placer y el dolor, ambos son grandes maestros, y que puede aprender tanto para el mal como para el bien. A medida que placeres y dolores desfilan ante su alma, dejan en ella diversas imágenes, y es el resultado de la combinación de todas estas impresiones lo que se denomina el carácter de un ser humano. Ahí tienen, queridos amigos, este primer pasaje. Entonces, la finalidad de la filosofía oriental es sobre todo el conocimiento. Ese conocimiento universal, ese conocimiento eterno, esa verdadera sabiduría. La sabiduría es el conocimiento que se vuelve práctica. Si verdaderamente
¿Deseas formarte una idea del carácter de un ser humano? No mires sus grandes obras. El primer necio que venga puede en un instante de su vida conducirse como un héroe. Más bien mira de qué manera cumple el ser humano las acciones más ordinarias. Estas son las que te revelarán el verdadero carácter de un gran ser humano. En las circunstancias graves, aún el más vil de los seres humanos puede sentirse estimulado a actuar de manera meritoria. Pero el único verdadero ser humano es aquel cuyo carácter es siempre noble, siempre idéntico en todas las circunstancias. El único y verdadero gran ser humano es aquel cuyo carácter es siempre noble, siempre idéntico en todas las circunstancias. Ahí tienen, queridos amigos, nosotros hemos estado hablando constantemente de la importancia de la congruencia, de la importancia de la lealtad, del poder respetar los acuerdos, respetar nuestra misma palabra, el tratar de transmitir a la gente confianza a través de la veracidad de nuestras acciones. Que vean que nuestro pensamiento es un correlato con las acciones, que lo que nosotros pensamos y decimos también se corresponde íntegramente con lo que manifestamos. La tarea no es sencilla, la tarea es dinámica y es también muy complicada. Sin embargo, si deseamos realmente hacer una transformación, dejar una huella en el carácter de las personas que nos circundan, que nos rodean, es menester hacer un esfuerzo por elevar nuestra condición. Escuchen esto, por favor, queridos amigos y amigas. Los seres humanos de voluntad poderosa que el mundo ha producido fueron todos grandes trabajadores, almas de gigantes, con voluntades lo suficientemente poderosas para edificar mundos, voluntades realizadas por un trabajo perseverante, realizado por los siglos de los siglos, una voluntad tan formidable como la de Buda o la de un Cristo, no pueden adquirirse en una sola existencia. Aquí el punto clave, queridos amigos, es una voluntad realizada por un trabajo perseverante. No se puede llegar a una cúspide por ningún atajo, sino que es necesario elevar el camino de la pendiente. Habrá muchas dificultades, muchos obstáculos, y sin embargo, el filósofo, la filósofa, el sabio, la sabia, o simplemente aquellas personas que se han decidido a transformar sus pasos, estarán dedicando el tiempo necesario para esa elevación, para esa superación, para esa evolución. Pero todo depende de la fuerza de voluntad, de la perseverancia, del tesón, del ahínco. Escuchen ahora este otro pasaje. Estamos leyendo los yogas prácticos del Swami Vivekananda. Escuchen por favor ahora este pasaje. Nuestro karma determina lo que merecemos y lo que podemos asimilar. Somos responsables de lo que somos y tenemos el poder de hacer de nosotros mismos todo lo que deseamos ser. Si lo que ahora somos es el resultado de nuestras acciones pasadas, ciertamente se deduce que por nuestras acciones actuales podemos producir todo lo que deseamos ser en el porvenir. También debemos saber cómo comportarnos. Somos responsables de lo que somos y tenemos el poder de hacer de nosotros mismos todo lo que deseamos ser. Si lo que ahora somos es el resultado de nuestras acciones pasadas, ciertamente se deduce que por nuestras acciones actuales podemos producir todo lo que deseamos ser en el porvenir. También debemos saber cómo comportarnos. Es decir, que todas las acciones presentes, queridos amigos, están determinando el futuro y todas las acciones del pasado están determinando este presente. Si el presente que tenemos no nos satisface, es menester entonces corregir, enmendar el camino para comenzar ahora a crear un escenario virtual, un escenario potencial
que se habrá de desplegar, que habrá de desarrollarse en el futuro. Las acciones del presente determinan el futuro. Las acciones del pasado también nos están determinando, pero este presente en el cual tenemos la lucidez de conciencia nos permite colocarnos un paso adelante para hacer frente a las adversidades y de esta manera ir preparando un cierto porvenir. Los insensatos, dice el Swami Vivekananda, no conocen este secreto y no obstante desean gobernar el universo. El secreto es este: el control de sí mismo, crear una voluntad poderosa, un carácter del género que hacen o pueden hacer un Cristo o un Buda. El control sobre sí mismo, el control sobre una voluntad poderosa. Este tipo de carácter formado puede en realidad acercarnos al género de Cristo o Buda. Los insensatos no conocen este secreto y no obstante desean gobernar el universo. No tenemos paciencia de mirar más allá y así nos hacemos inmorales y perversos. No te preocupes por los frutos. ¿Por qué preocuparse por los resultados? Si deseas ayudar a alguien, nunca te preguntes qué actitud deberías adoptar o qué actitud debería adoptar esa persona hacia ti. Si queremos realizar una obra grande y buena, no te inquietes por saber cuáles serán los resultados. Simplemente ejecuta esa buena obra. Aquí nuevamente estamos nosotros dándole la prioridad a la acción, estamos dándole la prioridad sobre todo a esa eficacia de actuar, no tanto al resultado. El resultado, dice Vivekananda, es punto y aparte. Lo que importa en el momento presente es la acción, esa acción que puede definir, que puede transformar, que puede dar paso a algo nuevo, a algo diferente y algo mucho mejor. ¿Cuál es el ser humano ideal? El maestro del Oriente, el filósofo Vivekananda, responde lo siguiente: el ser humano ideal es aquel que en medio del más profundo silencio y de la mayor soledad experimenta la actividad más intensa, y el que, en medio de la actividad intensa, sabe experimentar el silencio y la soledad del desierto. El ser humano ideal es aquel que en medio del más profundo silencio y de la mayor soledad experimenta la actividad más intensa, y el que, en medio de la actividad más intensa, sabe experimentar el silencio y la soledad del desierto. Vencer el egoísmo es concentrar nuestro poder. Concentrar nuestro poder es manifestar el conocimiento. Por lo tanto, vencer el egoísmo es manifestar el conocimiento. Uno de los grandes rivales, uno de los grandes enemigos a vencer es el egoísmo. Otro es el miedo, otro es la ignorancia. Pero precisamente aquí, al vencer al egoísmo, nuestro conocimiento podrá dar verdaderamente frutos significativos. Cuando nos quedamos cerrados, cuando nosotros nos quedamos anclados solamente en nuestra personalidad, el conocimiento no puede detonar todo lo que tiene que ofrecer. A veces parecemos como una especie de árboles frutales que han crecido en lo alto de una montaña. Son árboles, en este caso, que tienen fruta, que están ahí disponiendo sus frutos para que alguien los tome, y sin embargo se encuentran a una altura tan considerable que nadie puede llegar a ellos. Y por lo tanto, esos frutos que caen del árbol o de esos árboles se pudren al pie de sus raíces, sin que nadie pueda gozar de sus delicias. Eso mismo pasa con las inteligencias que se reservan el conocimiento, que guardan su conocimiento y no lo comparten con los demás. Al menos es esta una de las apreciaciones más importantes de la filosofía oriental, y es una visión también que yo comparto, que creo y considero altamente necesario el poder compartir conocimientos significativos y de alto impacto.
Bien, seguimos leyendo al Swami Vivekananda, a este místico de la India, nacido en Calcuta en el año de 1863. Dos senderos se abren ante nosotros: el sendero del ignorante, que piensa que un solo camino conduce a la verdad y que todos los demás son falsos, y el otro sendero es el sendero del sabio. Dos senderos se abren ante nosotros: el sendero del ignorante, que piensa que un solo camino conduce a la verdad y que todos los demás son falsos, y el sendero del sabio, que admite la moralidad y el deber, y que admite que estos dos, tanto moralidad como deber, pueden variar según nuestra condición mental, según los diferentes planos de existencia en los cuales estamos. Lo que importa es saber que existen grados en el deber y en la moralidad. Entonces, cuando elegimos el camino del ignorante, nosotros creemos que lo que poseemos es la verdad absoluta, la verdad única. Cuando nosotros poseemos el sendero o recorremos el sendero del sabio, entonces le damos a cada camino su razón de ser, su posibilidad de existir, y tratamos de apreciar su valor, su belleza en sí mismos. Es decir, que entonces el sabio está, al igual que la sabia, abiertos hacia la pluralidad, hacia la diversidad. Y por ello, la tolerancia es uno de esos elementos fundamentales de la filosofía del Oriente. Una de las grandes lecciones que todos debemos aprender es que todas las cosas se reúnen en los dos extremos, lo positivo y lo negativo. Llevados al extremo, son siempre semejantes. Cuando las vibraciones luminosas son demasiado lentas, no las vemos, y tampoco las vemos cuando son demasiado rápidas. Lo mismo ocurre con el sonido. No lo percibimos cuando es demasiado grave, ni tampoco lo percibimos cuando es demasiado agudo. Por lo tanto, es menester alcanzar el punto de equilibrio. Esa es una de las grandes lecciones también de la vida y un concepto fundamental: tratar de alcanzar el equilibrio, la estabilidad, el justo medio del que hablaba el filósofo Aristóteles. Un punto central donde nosotros tomamos una distancia considerable tanto del defecto como del exceso, de la carencia como del exceso. Nosotros estamos tomando entonces un punto intermedio donde se encuentra el equilibrio. No es fácil alcanzar este punto de estabilidad, pero es importante hacer el esfuerzo por tratar de lograrlo. Ahí está la indicación entonces del Swami Vivekananda. Escuchen por favor esto. Por todos los medios hay que evitar siempre la ociosidad. Por todos los medios hay que evitar siempre la ociosidad. Hay una ociosidad que es negativa, la cual, en lugar de ayudarnos a crecer, a desarrollarnos, a evolucionar, nos empantana, nos encapsula, nos cristaliza, nos fosiliza. Y hay también una ociosidad positiva, la cual nos permite cultivar la mente, cultivar el corazón, dedicarnos también a la práctica de la virtud, a la práctica de la excelencia, a compartir cosas importantes, significativas y muy necesarias para nuestra vida y para nuestro entorno. No hay que exigir al manzano lo que se exige al encino, ni al encino lo que se espera del manzano. Es decir, con otra frase que también hemos conocido bastante en el mundo occidental, no se le pueden pedir peras al olmo y tampoco no podemos medir con el mismo rasero a todas las personas. Todos nacemos para algo, pero no todos nacemos para lo mismo. Cada quien tiene sus cualidades, sus virtudes, y es importante detectarlas, conocerlas para poder sacar el mayor provecho, el mayor rendimiento de estas condiciones que son parte de nuestra personalidad. Dice el Swami Vivekananda en los Yogas Prácticos, que es este libro que estoy leyendo con ustedes.
Cuando un ser humano obra constantemente el bien sin buscar la aprobación de sus semejantes, hace el mayor sacrificio que un ser humano puede hacer. Cuando un ser humano obra constantemente el bien sin buscar la aprobación, sin buscar el crédito, sin buscar el reconocimiento de sus semejantes, hace el mayor sacrificio que un ser humano puede hacer. Ahí está, queridos amigos, el valor de la discreción en el actuar. Es cierto que se actúa para tener un reconocimiento, pero ese primer reconocimiento es hacia tu propia persona. Ese primer reconocimiento es hacia ti mismo, hacia ti misma, porque estás ejecutando una acción que te habías planteado, estás moviendo tu voluntad, estás convirtiendo una idea en hecho, estás llevando una idea a la realización. Ante las mujeres, el hombre jamás debe decir cosas inconvenientes, jamás debe vanagloriarse de su fuerza, no debe decir hice esto, hice aquello. El jefe de familia debe mostrarse siempre amable con su mujer, con obsequios de dinero, vestidos, con amor, fidelidad, con palabras dulces como el néctar. Jamás debe hacer nada que pueda turbarla. El hombre que ha logrado el amor de una esposa casta ha triunfado en su religión y posee todas las virtudes. Ahí está, queridos amigos, la recomendación, cómo se le pide a este hombre que pueda ser verdaderamente noble a través de el amor, la fidelidad, los obsequios, los detalles y las palabras dulces como el néctar. Jamás debe hacer nada que turbe a su pareja. Después están los deberes del ser humano, en este caso de los hombres para con sus hermanos y hermanas, para con los hijos de sus hermanos y hermanas si son pobres, para con sus demás parientes, amigos y criados. Enseguida están los deberes para con los habitantes de su aldea, para con los pobres y para con todos aquellos que vienen a pedirle ayuda. Si un jefe de familia que dispone de medios suficientes no se preocupa por ayudar a sus parientes y a los pobres, podemos estar seguros que es una persona necia y no es un ser humano. En este pasaje, queridos amigos, es importante que contextualicemos lo siguiente. Se compara cuál es, por ejemplo, la mayor santidad, si la de un hombre o una mujer dedicados a la contemplación, a la oración, o por el contrario, una persona que no está practicando la santidad porque se está uniendo en matrimonio con una pareja. Pues resulta ser que la persona que se une en matrimonio, que tiene una pareja, tiene toda una serie de deberes, toda una serie de responsabilidades que si son llevados a cabo con toda integridad, con toda honestidad, con toda nobleza, es muy posible que esta persona que se entregó al matrimonio pueda incluso rebasar a aquella persona que se dedica únicamente a la contemplación y a la oración. ¿Por qué? Porque los deberes sociales son muy importantes también para el mundo oriental. Así como hay deberes personales, también hay deberes sociales, y estos deberes sociales ocupan un lugar preponderante en la filosofía oriental, en la filosofía hindú, tal como la expone el Swami Vivekananda. Dice también del ser humano en relación con sus prójimos. Comete un grave error si desdeña a los que merecen respeto, a los buenos. Su amistad no debe ser desbordante, ni debe buscar por todas partes nuevos amigos. Debe observar los actos de los hombres con los cuales desea ligarse con la amistad. Ver cómo se comportan con el prójimo, reflexionar en esto, y solamente después de esto, hacerse de amigos. Es decir, siempre hay que tomar cierta distancia. No podemos a las primeras de cambio entregar nuestra amistad sin más ni más. Nuestra ayuda la podemos entregar a quien la necesite, pero la recomendación del Swami Vivekananda es, cuando estés buscando un amigo, primero que nada, dice aquí, debes ver cómo se comportan con el prójimo, reflexionar en ello
y solamente después de esto, hacerte de amigos. Su amistad, la amistad que tú ofreces, no debe ser desbordante, ni debe buscar por todas partes nuevos amigos. Es decir, que debemos de tener cierto recato, cierta reserva, no ser tampoco tan desbordantes. Debes observar los actos de los hombres con los cuales deseas ligarte en amistad. Es muy importante conocer este tipo de detalles, conocer este tipo de hechos, conocer este tipo de acciones, porque habrán de determinar qué tipo de amistades son con las cuales nos estamos nosotros relacionando. Obviamente, de nosotros no depende cómo se comportan las gentes, cómo se comportan las demás personas, pero lo que sí depende de nosotros es qué tipo de actitudes queremos nosotros propagar, qué tipo de actitudes y qué tipo de compañías queremos nosotros tener cerca. El jefe de familia debe esforzarse asiduamente por adquirir dos cosas. Primero, el conocimiento y después la riqueza. Aquí recordamos al filósofo Platón, a través de Sócrates nos decía en la antigua Grecia: las riquezas proceden de la virtud, no al revés. Hay muchos y muchas que creen que las riquezas se desprenden de sí mismas, surgen por sí mismas, y no es así. La verdadera riqueza surge de la virtud. Entonces, la virtud no procede de la riqueza, sino que la riqueza procede de la virtud. Lo que tiene que hacer el jefe de familia es esforzarse asiduamente, dice el Swami Vivekananda, por adquirir dos cosas. Primero el conocimiento y después la riqueza. La persecución tras la riqueza en este caso no es algo malo, porque la riqueza está destinada a ser distribuida. Entonces lo malo no es la riqueza, sino el que esa riqueza nos esclavice, nos obnubile la conciencia, nos cierre el sentido de pertenencia a un mundo social, a un mundo igualitario, a un mundo en común. Es menester y es importante saber que la riqueza es un gran medio. Si se puede distribuir, sería maravilloso. No se rechaza la riqueza, pero sí se pide primeramente que haya un conocimiento, una conciencia, para que nosotros seamos dueños de esa riqueza y no la riqueza se vuelva nuestra dueña. ¿Qué les parece, queridos amigos, estos pasajes que hemos estado leyendo de los yogas prácticos del Swami Vivekananda, uno de los grandes líderes y místicos espirituales de la India en el siglo XIX, un importante referente para el conocimiento de la filosofía oriental, de la filosofía hindú? Y bueno, queridos amigos, estamos a punto de cerrar este video, esta participación en el día de hoy, pero no nos vamos a despedir, no me voy a despedir sin antes poder compartir con ustedes otra frase que también me parece altamente significativa. Esta frase se le debe a un trovador de la Edad Media. Este trovador lleva por nombre, o en ese entonces llevaba por nombre Bernardo de Ventador. Bernardo de Ventador. Este trovador medieval dice lo siguiente, queridos amigos, a ver qué les parece. Y con esto vamos a ir cerrando las filas por el día de hoy, esperando que el contenido, que la lectura haya sido clara, que haya sido asequible y que sobre todo se haya tenido la claridad por parte de su servidor para que estas ideas puedan ser materializadas y conquistadas en la realidad de todos los días. Ya está el conocimiento, nos hace falta la acción. Dice entonces el trovador Bernardo de Ventador, trovador de la Edad Media: tengo mi corazón tan lleno de alegría que todo me lo transfigura. El frío me parece flor blanca, roja y amarilla, pues con el viento y con la lluvia me crece la aventura, por lo que mi mérito aumenta y sube y mi canto mejora. Tanto amor tengo en el corazón, tanta alegría y dulzura, que el hielo me parece flor y la nieve verdor. Ahí está, queridos amigos, esta frase, esperando sea de su enorme agrado. Es un corazón rebosante de alegría, una alegría que se desborda,
una alegría que se trastumba y que alcanza a todos los demás, a todos los seres que rodean y que circundan. Tengo mi corazón tan lleno de alegría que todo me lo transfigura. El frío me parece flor blanca, roja y amarilla.